Hola, mi nombre es Paola Klug y bueno, espero que estés muy bien. Este video es un refuerzo referente al módulo primero que hablaba sobre el relato, pero específicamente en este video que estoy haciendo y que estás viendo tú en este momento, me quiero referir un poquito más a la lectura cerrada, que es la metodología que vamos a utilizar para este taller. Como te comentaba en el video anterior, este tipo de ejercicio, este tipo de técnica, tiene muchísimo más fuerza, tiene muchísimo más valor porque nos enseña a leer mejor, a entender mejor los textos y asimismo a poder escribir mejor los textos, porque nos da un ejemplo bastante certero, bastante fuerte, bastante importante de cómo hacían los escritores de los libros clásicos, cómo hacían sus personajes, cómo hacían sus estructuras, cuáles eran sus motivaciones para escribir lo que escribían, y de esa manera tú puedes hacer lo mismo cuando empieces a escribir tus relatos, tus novelas, tus cuentos, etc. Entonces vamos a empezar, espero que lo disfrutes. En esta ocasión elegí Drácula, espero que es un libro que ya hayas leído. De lo contrario, te recomiendo que lo leas y después regreses a ver este video porque no quiero hacer spoiler. Empezamos. Los primeros pasos que te di para seguir en este tipo de ejercicio, en este tipo de técnica, era que pusieras atención en el título, que leyeras con atención el primer párrafo, pero hay muchísimo más de lo que quiero platicar contigo en esta ocasión. Una de las cosas más importantes que debes de tomar en cuenta a la hora de leer o de empezar a leer o a releer un libro es quién es el autor, en dónde nació, cuál fue su origen, a qué se dedicaba, en qué contexto escribió la obra. A veces, la mayoría de las veces, aunque no lo creas, todas las preguntas que te quedan en el aire acerca de un libro, no te las va a responder el libro, sino te las va a responder la vida del autor. Entonces, aquí empieza la lectura efectiva, aquí empieza la forma correcta de leer y aquí empieza obviamente la forma correcta de escribir. Buscar mayor información sobre el autor te va a ayudar muchísimo a retener mayor información de la obra. Cuando ya hayas entendido quién es el autor, qué pasó con el autor, dónde creció, dónde estuvo, a quién amó, a quién odió, cuál era su ideología, cuál era su religión, en ese momento vas a poder tener una mayor comprensión de todo lo que vas a leer en su texto. Este tipo de técnica te va a ayudar a tener una mejor y una mayor interacción con la obra que vas a leer, y no debes de hacerlo de forma pasiva. ¿A qué me refiero con forma pasiva? No debes de leer por leer, no debes de leer con flojera o buscando simplemente satisfacción. Tienes que hacer preguntas muy serias, como si estuviera el autor delante de ti. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Por qué acabó de esa forma? ¿Por qué tuvo que cruzar ese río? Absolutamente todo lo tienes que cuestionar de una forma, si quieres, hasta agresiva, porque solo de esa forma vas a poder entender y vas a poder responderte a ti mismo en las preguntas que te queden pendientes respecto a la obra. Por último, y no menos importante, muchos de los libros, muchos de los cuentos, muchas de las novelas, de los clásicos, hablando específicamente, y también de las personas que escriben ahora en esta época moderna, siempre han tenido alguna influencia de alguien. ¿Hasta qué punto la influencia de otra obra o de otro autor o de un país o de una sociedad o de una época marca la obra del autor que vamos a leer? Que en este caso nos vamos a referir a Bram Stoker y a Drácula. Entonces te invito a que busques también las referencias pasadas de la obra, que hagas tus anotaciones, como te dije en el video pasado. Si eres una de esas personas a las que no les gusta tachonear ni subrayar los libros, puedes hacer unas anotaciones en una libreta, pero siempre tomando en cuenta todas las frases, todas las palabras que tú creas que marcan o que hacen la diferencia de la obra. Anótalas, platícalas. Esta técnica es especialmente buena cuando compartes el libro con alguien. Cuando 2, 3, 4, 5 personas más se reúnen, es una técnica perfecta para los talleres literarios, que a mí me encantaría que lo pudieras hacer con alguien más. Invitar a alguien más a ver este video.
alguien que ya haya leído Drácula y que puedan compartir sus diferentes anotaciones y sus puntos de vista, porque eso es lo que importa de esta técnica en específico, que tienes la visión del autor, la perspectiva del autor, pero también la visión, la perspectiva, las preguntas, el razonamiento y las ideas y las emociones que tienen 2, 3, 4, 5, 20 personas, miles de personas, todos los que hemos leído en algún punto Drácula o que han visto la película como alguna referencia. Es importante que podamos cuestionarnos, que podamos preguntar y que podamos entender mejor las cosas. Bueno, seguimos. Y para entender la novela de Bram Stoker, Drácula, tenemos que entender primero la obra de alguien más y la vida de alguien más. Este alguien más se llamaba John Polidori. Él escribió un cuento llamado El vampiro en 1819. John Polidori era hijo de un migrante y de una inglesa. Él nació en Inglaterra también. Su padre era trabajador, era un hombre respetado, pero no pertenecía a una clase social alta. Este cuento, que inspiró a muchos otros, se inspiró a sí mismo en el tratado de los vampiros, de los no muertos y de los revenantes de un monje benedicto llamado Antoine Clabet. Es interesante esta parte porque el monje estaba hablando sobre los resucitados o los no muertos. Es un poco irónico, pero bueno, pertenecía a la colección de los libros que tenía John Polidori en su casa. Él fue médico, pero toda su vida pretendió y tuvo la intención de ser escritor. John siempre quiso ser escritor, toda su vida se enfocó en eso. Él se sentía muy atraído por las artes, específicamente por la literatura. A pesar de que era un excelente doctor y era un excelente estudiante, pues su corazón lo llevaba, ¿no?, a escribir. Y no se dio la oportunidad de hacerlo hasta que tuvo la desgracia o la fortuna de conocer a Lord Byron, que era un poeta muy reconocido, un aristócrata, un artista consentido por la sociedad inglesa. Y bueno, por referencias personales dentro de la clase encumbrada de la sociedad londinense, John es contratado por Lord Byron para ser su médico personal. John está feliz, obviamente. Empieza a sentirse emocionado porque ya pertenece al ámbito y al entorno que él siempre soñó, ¿no? Está rodeado de artistas, está rodeado de gente importante. Él, recordamos que es hijo de un inmigrante y a final de cuentas no era tomado, ni era sentido, ni era visto como un londinense tal cual, aunque haya nacido en Londres. Entonces él de repente se ve inmerso en todo este mundo, en toda esta gente, y se siente feliz, pero con el paso del tiempo se va desgastando un poquito toda esta sensación y bueno, termina muy mal para John. Pero bueno, retomando a su cuento, que se llama El vampiro, que es el primero en la literatura referente a este tema, fue escrito en la Villa Diodati. Este es una anécdota que yo creo que muchos conocen, fue cuando fue escrito Frankenstein también. Ahí se reúnen Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, su hermana Claire y también John. Y están leyendo durante una noche un cuento que un libro, perdón, que pertenecía a John, que se llamaba Fantasmagoriano y trataba sobre fantasmas alemanes. Entonces ahí a alguien se le ocurrió la idea de hacer cuentos de terror esa misma noche, y los únicos que logran terminar, por lo menos el boceto de Frankenstein se logró esa noche por Mary Shelley, pero el único que terminó y completó el reto fue John cuando escribió El vampiro. Y bueno, ¿de qué trata El vampiro? El vampiro se centra en la historia de dos jóvenes. Uno es Aubrey y el otro es Ruthven. Aubrey es un joven decente de la sociedad inglesa, trabajador, educado, respetado, y de repente llega este personaje que parece ser extranjero, que se llama Ruthven, Lord Ruthven, y llega
a cambiar el mundo de Aubrey por completo. Este tipo se muestra como un seductor. Incluso el primer conflicto que tienen ellos es porque este hombre seduce a la hija de un amigo en común. Entonces el personaje principal pues se indigna, ¿no? Porque eso no se hace entre los ingleses. Eso es algo que no se hace entre caballeros. Entonces tienen una discusión, pero terminan yéndose a Grecia por un viaje de placer. Y en ese lugar nuestro protagonista conoce a una mujer en Grecia que se llama Yante y se enamora perdidamente de ella. Y justo cuando le confiesa a su amigo que está enamorado de esa mujer, misteriosamente la mujer aparece asesinada por un vampiro, está completamente desangrada y pues bueno, esto marca, ¿no?, la vida de nuestro protagonista. Posteriormente, en el viaje de regreso, son asaltados por dos bandidos y nuestro protagonista extranjero, seductor y misterioso, es herido de muerte. En el hecho de muerte le pide a su amigo que por favor no diga absolutamente nada sobre su muerte, de cómo se dieron las circunstancias, y bueno, él se lo promete. Ahí queda la historia, se regresa de nuevo a Inglaterra y un año después reaparece este hombre sano y salvo. Le exige que cumpla la promesa, que no diga absolutamente nada, y empieza a seducir a la hermana de Aubrey. Aubrey obviamente se enfurece, trata de impedir la boda, pero desgraciadamente no lo logra y el extranjero termina casándose con su hermana, que posteriormente aparece asesinada. Y igual que la primer novia, completamente desangrada, y de este extranjero nunca jamás se vuelve a saber nada. Y bueno, lo triste de esta historia, independientemente del final tan lamentable para el protagonista, es que en realidad el personaje que es como el enemigo, que es el antagonista, que es todo lo que para John representa algo detestable, algo que lo enferma, algo que odia, es en realidad Lord Byron. Está inspirado en la personalidad de Lord Byron. Poco después, Polidori es acusado de no haber escrito este cuento, de no haber escrito en realidad el vampiro, cosa que no fue así, y tiene un enfrentamiento muy fuerte con Lord Byron. No se sabe en realidad las circunstancias por las que se dan, pero se separan y John Polidori pues pierde a todos sus amigos, pierde toda esta como amistad, relación, todo este entorno, ¿no?, que ya lo empezaba a rodear y del cual se sentía parte, y termina suicidándose. Completamente triste, desgraciado. Y lo más triste en realidad no es su muerte, que de por sí ya es lamentable, sino que varios escritores posteriormente, muchos años después, una vez que leen el relato, en lugar de tomar las virtudes del protagonista, en lugar de tomar todo lo bueno, todo lo positivo, se enfocan en el antagonista o en el enemigo o en el vampiro para formar sus propias creaciones literarias. Es el caso de Carmilla de Sheridan, del vampiro de Alejandro Dumas, por ejemplo. Este vampiro es tomado como referencia para escribir El Conde de Montecristo, Berenice de Edgar Allan Poe y por supuesto Drácula de Bram Stoker. Y bueno, esto es referente únicamente a John Polidori. Como puedes ver, pues bueno, su final fue trágico, su vida fue trágica, aunque tuvo algunos claroscuros dentro de la misma, pues en contraste con la vida de Bram Stoker, que te voy a explicar un poquito o brevemente sobre ella, que es básicamente el ejercicio, ¿no?, que tú necesitas hacer en casa para poder realizar esta técnica. Bram Stoker es nacido en Irlanda. Él no pertenece a una clase social alta, es clase media, pero su familia siempre ha trabajado para sobrevivir, es decir, no pertenece a la élite irlandesa, no pertenece a la realeza, no pertenece a la aristocracia, ¿no? Es una persona que debe trabajar. Cuando llega entre la adolescencia y la adultez, conoce a una mujer preciosa que se llama Florence,
que en realidad es la exnovia, o era la exnovia de Oscar Wilde, se casa con ella y invitado, no se sabe exactamente cómo comenzó esta relación, por un señor, es un actor inglés, dueño de una compañía teatral, que es Sir Henry Irving, es invitado a irse a vivir a Inglaterra. Él vivía en Dublín con su esposa, se va a Inglaterra y termina trabajando en esta compañía de teatro. Específicamente se va a Londres y ahí en Londres trabaja durante 27 años para este señor. Sus cargos o su cargo en realidad representaba muchísimas cosas, tenía mucho que hacer, pero antes de pasar a su trabajo es importante decir que al igual que Polidori, de repente Bram Stoker se ve inmerso en este tipo de sociedad, ¿no? Empieza a tener relación estrecha de amistad con personas de alta alcurnia, con artistas importantes, con políticos importantes, inclusive con miembros de la realeza. Entonces Bram Stoker tiene un nivel de vida que no tenía en Dublín, que jamás soñó tener en Dublín, y esto de alguna forma lo cambia. Empieza a entrar un poquito de conflicto entre su identidad como irlandés y todo el glamour y toda la idea de progreso, de civilización que le está mostrando Inglaterra, ¿no? Inglaterra es el país más elegante y más desarrollado en esa época, es un país que puede deslumbrar a cualquier pueblerino y básicamente Bram Stoker lo era. Entonces esa parte es muy importante tomar en cuenta para poder entender a Drácula. Algo importante que me gustaría rescatar de la biografía de Bram Stoker es algo que es una idea que yo tengo, no lo sé. Dentro del trabajo que él desarrolla en esta compañía teatral, pues bueno, se encarga de montar las obras, se encarga de manejar el dinero, de contratar, de pagar, etcétera, pero también él se ha encargado de hacer las giras que se desarrollan en todo el mundo, pero específicamente en Estados Unidos, Bram Stoker arma 8 giras para esta compañía de teatro y obviamente viaja con ellos. En una de estas giras conoce a Walt Whitman, que es un artista súper reconocido, y entabla una amistad con él. Tomando como referencia esta amistad o esta cercanía con este poeta y mirando las fotografías de Walt Whitman cuando era joven, pensando en Quincy, que es uno de los personajes principales de Bram Stoker en Drácula, siento que está inspirado en realidad, o es una dedicatoria, o es un homenaje a Walt Whitman, que aparezca un estadounidense como héroe, en donde básicamente todos los héroes son de Inglaterra. Una cosa importante acerca de Bram Stoker y obviamente de su obra de Drácula es que él en unas vacaciones con su familia termina llegando a un pueblito llamado Whitby, del cual se enamora. Se enamora tanto que lo relata literalmente en Drácula. De hecho, una anécdota importante es que el nombre de Drácula surge cuando Bram Stoker visita la biblioteca del pueblo y encuentra este nombre en uno de sus libros. Entonces ahí se apropia del título de su novela y pues bueno, el resto ya es historia. Esto lo pueden encontrar en el cuaderno de notas de Drácula de Bram Stoker, que ya está disponible, creo que está en línea, entonces pueden checarlo por ahí. Otra cosa importante y que nos refleja o nos da a entender el tipo de ideología, de mentalidad, de conflictos emocionales que tenía Bram Stoker, viene en otra de sus obras, independientemente de Drácula, que es El paso de la serpiente. En El paso de la serpiente, los héroes también son ingleses. Recordemos que Bram Stoker era irlandés, que siempre hubo un conflicto entre Inglaterra e Irlanda, que Inglaterra siempre quiso oprimir a los irlandeses, que nunca lo respetó, que siempre los pisoteó, siempre los vieron como inferiores. Entonces es muy curioso que un irlandés trate de esta forma a los ingleses en básicamente todas sus obras. En específico, en El paso de la serpiente, pues bueno, San Patricio
termina derrotando al rey de las serpientes. El rey de las serpientes, pues independientemente de lo que significa para el pueblo irlandés, es el arquetipo divino o más mágico del pueblo celta. Entonces representa tanto el triunfo o la victoria del cristianismo en contra del paganismo, como también la victoria de los ingleses en contra del pueblo irlandés. Y para terminar con esta breve biografía que es importante dentro de la obra de Drácula, el amor que tenía Bram Stoker por los ingleses era tan grande que incluso a su hijo lo llamó Irving, como el que fue su patrón inglés durante tantos años. Entonces hasta ese punto llegaba su amor, su admiración o la necesidad de Bram Stoker de sentirse a sí mismo un inglés o de verse a sí mismo como un inglés. Entonces eso es bien importante para poder entender Drácula. Desafortunadamente no tan cruel como Polidori, pero tuvo una muerte difícil. Él murió de sífilis, murió solo, murió sin dinero y murió siendo irlandés. Y bueno, ya pasando a la obra como tal, yo en las recomendaciones que les dejé en el video anterior, lo primero era entender al autor o entender a la obra por medio del título. Drácula, en romano Drácul, significa dragón, o sea que supongo que ya saben, pero después pasó de ser dragón a pasar a ser demonio, ¿no? Es el diablo, Drácula es el diablo. La otra recomendación que les hice es leer el primer párrafo de la novela, del cuento, de la obra, o escribir algo en el primer párrafo de su cuento, de su relato o de su novela, que dé una idea general de lo que viene. Es lo único que voy a leer de la obra. Y es la primera parte del diario de Jonathan Harker. Aquí hago una pausa brevísima. Esta edición es de Clásicos B. Yo les dije también ayer la importancia de buscar libros que tuvieran buena traducción, porque si no se pierde el sentido de las palabras. Esta es una muy buena editorial. Cuando busquen libros referentes, por ejemplo, Drácula, está Frankenstein en esta misma editorial. No me están pagando por decir eso, pero es la verdad. Ok. Cuando salí de excursión, Múnich estaba iluminada por un hermoso sol y el aire se llenaba de la alegría del comienzo del verano. El coche ya estaba en movimiento cuando Herr Delbrück, el dueño del hotel Las Cuatro Estaciones, donde me alojaba, corrió hacia mí para desearme un buen paseo. Luego, con la mano en la puerta, le habló al cochero. Sobre todo, vuelve antes de que anochezca. Ahora hay sol, pero tal vez el viento del norte traiga una tormenta. Ese es el primer párrafo. Obviamente llega la tormenta. Obviamente no es recomendable viajar de noche cuando estás leyendo Drácula. Entonces aquí se cumplen las dos cosas que le dije. Tanto el título como el primer párrafo nos da una idea general de lo que va a venir dentro del cuento, dentro de la novela o dentro de la obra. Y basándonos en el método de lectura cerrada, que es el que quiero que hagan, que practiquen y que quieran, yo me hice muchas preguntas una vez que volvía a releer esta obra. Dentro de la misma, Bram Stoker jamás explica en qué momento Drácula se convirtió en vampiro. ¿Por qué se convirtió en vampiro? ¿Por qué el vampiro es inmortal? A pesar de que obviamente estamos hablando de que el vampiro como como ser mitológico tiene muchas explicaciones en el folclore europeo del este específicamente, nunca se nos explica por qué. ¿Por qué Drácula le teme al sol? ¿Por qué Drácula le teme al crucifijo? ¿Por qué Drácula no se puede ver reflejado en el espejo? ¿O por qué Drácula le tiene tanto miedo a las obleas o a la Eucaristía de Van Helsing? Cuando básicamente es lo mismo, siendo honestos. El vampirismo, pues bueno, se trata de beber la sangre de otro ser humano, y para la Iglesia Católica el hecho de beber el vino es beber la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces es como un conflicto entre el vampirismo contra el protovampirismo. Entonces esa parte jamás se nos explica en Drácula.
Bram Stoker en realidad nunca nos da una explicación sobre la motivación que tiene Drácula de ir a Inglaterra. Recordemos que, bueno, se nos muestra como un ser inmortal, como un ser muy poderoso, pero jamás se nos explica por qué específicamente ese país, por qué quería adoptar las costumbres de este país. Entonces, analizando tanto el libro como la obra, tanto como la biografía de Bram Stoker, me doy cuenta de que estas preguntas no van a ser respondidas exactamente por el libro, sino por la vida del propio autor, por su entorno, por sus deseos, por sus frustraciones, ¿no? Ahí está claro por qué Drácula es Drácula, y es lo que quiero compartir con ustedes, que es como que la cúspide, ¿no? El clímax de este video. ¿Qué representa Drácula en realidad? Drácula representa a los salvajes de Europa del Este. Recordemos nuevamente que Inglaterra en ese entonces era un país muy poderoso, un país que simbolizaba o representaba el progreso, ¿no? La modernidad. Todo lo nuevo estaba en Inglaterra. Por ejemplo, el tren, que es usado desde el inicio de la novela, el tema con la puntualidad, ¿no? Que representa algo tan importante para el pueblo inglés. Toda esta, los carros, incluso el cine, ¿no? Todo es importante para ellos y todo representa su orgullo, porque es un pueblo moderno, es un pueblo fuerte, es un pueblo importante. Al contrario, los pueblos de Europa del Este era básicamente lo mismo para ellos que los irlandeses. Eran personas pobres, eran personas salvajes, eran personas rebeldes, eran personas que no eran de confiar, que no eran de fiar, que se podían hacer menos sin ningún problema. Drácula representa todo eso. Es el pueblo sometido o la maldad sometida queriendo rebelarse y poniendo en peligro la fuerza, la bondad y la virtud del Imperio Británico. El arribo de Drácula a Londres específicamente representa el extranjero, el que viene a agitar a la sociedad, el que viene a poner en peligro a las mujeres europeas, a las mujeres inglesas, al pueblo respetable de Inglaterra, ¿no? Él representa absolutamente todo lo contrario a sus costumbres, a sus tradiciones y a todo aquello de que los hace sentir orgullosos. Recordemos por un momento algo que es crucial y que viene al inicio casi de la novela, esta necesidad de Drácula de aprender el inglés, cómo le pide a Jonathan que le enseñe a pronunciar y cómo no puede dejar su acento a final de cuentas, ¿no? Entonces ahí también nos habla de este extranjero que, a pesar de que pertenece a la aristocracia de su país, que es un príncipe, que es alguien que tiene un linaje mucho más importante o más grande que cualquiera de los que aparecen en la novela de Drácula, pues no es bien recibido porque simplemente no puede hablar bien correctamente el idioma. Es un extranjero que representa todo lo que ellos odian, todo lo que ellos detestan y todo lo que ellos creen que no son. Otra cosa muy importante y muy relevante dentro de Drácula, del personaje como tal, es que él es un seductor. Él representa el arquetipo de aquel hombre o de aquel ser que va a violar o va a robarse a las mujeres respetables, ¿no? Si tomamos en cuenta esto, Drácula, pues efectivamente, ¿no? Es un seductor, es una persona que llama la atención, es misterioso, es excéntrico al vestir, la forma de hablar, su pose, todo en él llama la atención de las mujeres porque es completamente ajeno a lo que los hombres ingleses son. Entonces esa parte también representa algo muy fuerte, el punto de la sexualidad y de cómo los hombres ingleses repelen cualquier tipo de sexualidad ajena a la que ellos tienen, de forma socialmente respetable, ¿no? Porque sabemos que en Inglaterra se daban 40,000 cosas también en ese ámbito, pero bueno, se hacían en lo oscurito y el conde Drácula pues no tenía que esconderse, ¿no? Podía hacerlo a mitad de la noche, por ejemplo con Lucy, lo hizo de forma abierta, dejó rastros de sangre,
todos supieron de su presencia cuando llegó con Lucy y todos supieron lo que pasó con Lucy. Entonces, él, a diferencia de ellos, no tiene que esconder ni tiene que enmascarar su sexualidad. Y eso es algo que también es muy importante dentro de la novela. Bram Stoker plasma muy repetidamente el olor de Drácula, como asquea a los demás. ¿Por qué el olor es tan importante? No solo por el ámbito sexual, en este caso, Drácula es una persona sexualmente muy activa, despide un olor diferente y especial, completamente ajeno, ¿no?, al olor del pueblo inglés o de los hombres ingleses. Pero otra cosa importante dentro de este aspecto sensorial, ese aspecto olfativo, digámoslo de esta forma, es que cuando ellos van a tratar de encontrar a Drácula y de asesinarlo, entran a la casa a donde está la tierra de Drácula, a donde él puede dormir, y les asquea horrible, ¿no? Tienen una sensación completamente repulsiva hacia la tierra de Drácula, donde está Drácula. Esa parte también nos habla, a mi forma de ver, a mi punto de vista también, de una especie de xenofobia. Odias la tierra que representa las raíces de alguien más, porque eso es súper importante en la novela. Drácula no puede descansar en otro lugar que no sea su propia tierra, entonces de alguna forma está vinculado directamente su propio ser, su propia biología a sus raíces, ¿no? Al lugar a donde nació, el lugar a donde asumo nació, porque tampoco nos lo dice Bram Stoker, pero por la forma tan apasionada que defiende su tierra, yo imagino que es de esa forma. Entonces, eso nos habla también del nivel de racismo quizás que se vivía en Inglaterra en ese entonces y que se sigue viviendo ahora en muchos países del mundo acerca de los extranjeros, ¿no? Un extranjero pues nunca es bien visto si no habla bien el idioma de donde llega. Un extranjero no es bien visto si se muestra abierto a otro tipo de cosas que repelen la cultura, las tradiciones, a las costumbres del pueblo donde llega. Si tú defiendes tu identidad, obviamente eres completamente rechazado, ¿no? Entonces eso también significa Drácula, eso también representa a Drácula. Otra cosa súper importante es el punto de la liberación femenina dentro de la novela, cómo se representa con las novias de Drácula e inclusive con él mismo. Él no convierte a hombres, él convierte a mujeres, él tiene a sus novias, pero sus novias no le pertenecen. No son sus esposas exactamente. Ellas son abiertas sexualmente, no cumplen con el rol que se ha impuesto a la mujer victoriana o a la mujer londinense o a la mujer inglesa incluso. Ellas no tienen que ser madres, no tienen que estar ahí atendiendo la casa o el castillo, ¿no? Son libres de salir, libres de seducir, libres de tener sexo, libres de asesinar. Son tan violentas, tan salvajes, tan crueles como Drácula, y eso es algo que se contrapone completa y absolutamente a la visión que se debía respetar de la mujer. Entonces, de alguna forma, el hecho de que se defienda de esta forma a las mujeres inglesas, de este monstruo depravado, también nos habla de esa parte, ¿no? Cómo las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, no pueden ser abiertas sexualmente, como en el caso de Lucy, ¿no? Que es una mujer rebelde y por eso es tomada por Drácula, por eso es castigada y por eso es convertida también y posteriormente muere. Y ahora, para terminar con este análisis de la novela, algo que me llama poderosamente la atención: el nombre de la novela es Drácula. Está supuestamente centrada, inspirada o enfocada en este personaje, pero este personaje es el único que jamás tiene voz. Nunca vamos a leer un diálogo de Drácula como tal en la novela. Nunca vamos a entender su punto de vista, nunca vamos a entender sus motivaciones, por qué va a Londres, por qué ataca, por qué no ataca, por qué compra las propiedades, por qué quiere hacerse inglés, por qué quiere hablar como inglés, por qué quiere llegar a Inglaterra, por qué quiere llegar a Londres, por qué quiere estar ahí. Jamás vamos a escuchar eso.
pero vamos a escuchar durante toda la trama las voces de sus antagonistas, que a la vez son los héroes, que es súper, súper importante. ¿Por qué los antagonistas? ¿Por qué los ingleses son los héroes en una novela que supuestamente está inspirada en un conde de Transilvania? Tomamos en cuenta quiénes son los personajes. Por un lado tenemos a Quincy, que es un multimillonario tejano. Tenemos a Arthur, que es un miembro de la aristocracia londinense, que representa completa y absolutamente el orgullo de Londres, ¿no? Porque es una familia de apellido respetable. Él representa las costumbres y las tradiciones del pueblo inglés. Tenemos a Lucy, que es una niña mimada, que pertenece también a la aristocracia. Tenemos a Jonathan, que es un abogado respetado. Tenemos al doctor Van Helsing, que es también un doctor, obviamente. Tenemos al doctor Seward, que es un psiquiatra muy respetado, que está tratando de luchar contra la locura, ¿no? De deshacerse de la locura del mundo. Y por último, y no menos importante, tenemos a Mina. Mina es una joven de clase media, de familia trabajadora, que se reúne y que se junta con miembros de la aristocracia, personas que toman las decisiones, personas que representan el Estado. Si te das cuenta, mi punto de vista, Mina es una proyección de Bram Stoker. Bram Stoker básicamente hizo lo mismo que Mina, ¿no? Es una persona de clase trabajadora que se junta con personas de dinero y al final de cuentas se siente parte de ellos. La muerte de Drácula es algo impactante cuando lo vuelves a leer, porque bueno, es el protagonista, es la figura central, pero realmente su muerte es completamente irrelevante. Lo más importante de la muerte de Drácula es que lo mata Quincy. Y Quincy no actúa exactamente como un americano, actúa como un inglés, al igual que Van Helsing, que tampoco es inglés, actúa como inglés. Entonces, al final de esta novela, todos los antagonistas se reúnen, ¿no? En un momento épico, en un momento emocional, todos ellos defendiendo la pureza de Inglaterra, defendiendo la virtud del Imperio Británico en contra del extranjero, que a nadie le importa que murió. No olvidemos que cuando Drácula se ve obligado, se ve forzado a escapar de Inglaterra nuevamente hasta su hogar en Transilvania, él decide usar barco, a pesar de que hay trenes, hay automóviles, hay otras formas de transporte que representan el progreso, ¿no? Y sus antagonistas usan estos transportes, esos medios para llegar mucho más rápido que Drácula en el barco. Entonces Drácula representa el pensamiento obsoleto de la Europa del Este, de la Europa indómita, de la Europa salvaje, y los antagonistas, los ingleses, representan lo contrario, ¿no? La modernidad, el progreso y lo culturalmente mejor. Entonces esa también es una parte muy importante a tomar en cuenta, porque pues nos enseña las verdaderas emociones, los verdaderos sentimientos que Bram Stoker tenía hacia los ingleses, hacia Inglaterra, hacia las personas, hacia los pueblos en la Europa del Este y obviamente hacia su propio pueblo, ¿no? Que era lo que sentía por él mismo y por la gente en donde estaba su verdadera raíz, esa tierra que le daba tanto asco oler. Como hablamos en el video pasado, es muy importante saber quién cuenta la historia. En el caso de Drácula, la historia fue contada por los ingleses. En El Paso de la Serpiente, una obra pasada de Bram Stoker, la historia fue contada y ganada por los ingleses. Esto ya nos habla de un patrón. Obviamente, todas las obras de Bram Stoker están enfocadas a eso, ¿no? A encumbrar a los ingleses y hacer a un lado, no darle voz o no darle espacio a los protagonistas de su propia historia, independientemente de dónde vengan. Drácula aparece muy poco en la novela, a pesar de que es el protagonista
protagonista de la novela, jamás le dan voz, la voz es exclusiva para los héroes ingleses. Entonces eso nos habla de que la novela en sí fue escrita y las intenciones de todos los protagonistas y de todos los hechos fueron creadas en base a los problemas o los conflictos morales, sociales, existenciales y de identidad que tenía el propio Bram Stoker, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que sigan todos los pasos que les he dicho en el inicio del video. Título, párrafo, investiguen al autor, investiguen quiénes son sus influencias y así van a encontrar todas las respuestas que no aparecen en un lado, van a aparecer en otro. Y asimismo, cuando aprendan y hagan sus propios relatos, traten de hacer lo mismo, traten de dejar estas huellas, porque es muy interesante conocer las obras y a los autores de esta forma. Ya por último, una frase que me gusta mucho repetirle a mis alumnos en las clases presenciales es de Nina Simone, y es que un escritor o un artista debe ser el reflejo de su tiempo. Bram Stoker lo fue, espero que tú lo seas. Leer, independientemente de que vayas a escribir o no, no es un camino que se ande solo, es un camino que caminas acompañado del autor. Entonces trata de crear este vínculo como el que acabamos de crear ahorita con Bram Stoker, independientemente de que nos guste o nos haya roto el corazón el conocer la verdad sobre Drácula. Trata de buscar este vínculo con los libros para que alguien busque este vínculo con los tuyos. Hasta luego.